Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Marisa Gandía y soy facultativo del Hospital La Paz. Yo, en primer lugar, quería dar las gracias a la SENEC y, en particular, al grupo de trabajo de neurooncología que hace una importante labor por otorgarme este premio, ¿no? Y luego, en segundo lugar, quería dar las gracias a Gebro no solamente por el premio, por mi premio, sino por la larga tradición que lleva otorgándolo y por apoyar la investigación como lo hace, especialmente en este año que es particularmente difícil y que hubiera podido pasar que hubiesen desistido, ¿no? Pero ellos han continuado la tradición y yo creo que eso es importante. La investigación ya sabéis que es parte importante de nuestra actividad y hay que reconocerles que nos apoyen en eso. Este es el trabajo que ha ganado el premio, es un trabajo en el que correlacionamos criterios metabolómicos en las muestras de glioma con la supervivencia de nuestros pacientes. Es un trabajo que forma parte de una trayectoria investigadora de un equipo que tenemos conformado en colaboración con el IDIPAD y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de los cuales formo parte, y con el Hospital Reina Sofía de Córdoba, con el profesor Juan Solivera, que todos conocéis, ¿no? Estos son los artículos más destacados que dentro de la trayectoria del equipo de investigación. Yo quería que los conocieseis para que supieseis un poco de dónde viene todo, ¿no? Es un equipo de investigación que empezó describiendo cómo era el análisis metabolómico en una muestra de tumor cerebral. Posteriormente describió que se podía hacer el diagnóstico con la metabolómica del tumor obtenida por espectroscopía. Se podría diagnosticar perfectamente, sin conocer la anatomía patológica, si era un glioma o era una metástasis o era un meningioma, por ejemplo, ¿no? Posteriormente, pues el profesor Juan Solivera describió que además podíamos incluso diferenciar entre alto y bajo grado, y en mi trabajo, que ha sido posterior a eso, pues yo he ido analizando cómo ese patrón metabolómico además no solo nos da información sobre el diagnóstico de una muestra tumoral, sino también del pronóstico que tiene el paciente. Aquí os he puesto todas las becas y premios que ha ido recibiendo el equipo de investigación y que han financiado nuestros trabajos. Actualmente disfrutamos de una FIS, de una beca de la Comunidad de Madrid y de una de la Consejería de Andalucía, y añadimos pues con orgullo la beca de la SENEC, ¿no? Este es el trabajo, el resumen del trabajo que yo realicé. Analicé las muestras tumorales de 66 pacientes que eran diagnosticados de glioma entre grados 1 y 4. Finalmente, analizando todos los datos, pues empecé a ser muy restrictiva y me quedé con 46 pacientes. Una vez había retirado del estudio aquellos en los cuales teníamos algún punto en el que se perdía algún dato del seguimiento, o que no eran recidivas tumorales o eran grado 1. Y me quedé con 46 pacientes grado 2, 4, de los cuales tuviésemos absolutamente todos los datos y de los cuales tuviésemos, lamentablemente, pero tuviésemos la fecha exacta del fallecimiento, es decir, la supervivencia exacta del paciente y por qué y la causa del fallecimiento. Con ello me quedé con 46 pacientes muy homogéneos, una muestra muy definida, y calculé la supervivencia de estos pacientes y recogí todos los datos de ellos. La supervivencia veíamos que claramente seguía dos patrones, nuestra población seguía dos patrones: o vivían mucho, vivían más de 364 semanas, que es aproximadamente más de 7 años, o vivían menos de esos 7 años. Y dentro del grupo que vivían menos de esos 7 años, pues lo dividimos por la mediana usando un análisis estadístico. En definitiva, definimos los que vivían a largo plazo, más de 7 años, intermedio, entre 52 semanas, que era alrededor de un año, y los 7 años, y a corto plazo, que vivían menos. Lo que hicimos fue correlacionar todos estos datos demográficos, clínicos, radiológicos, terapéuticos y espectroscópicos con esta supervivencia y ver qué nos definía mejor la supervivencia. Esto lo hicimos a raíz de que observábamos en muchas ocasiones que enfermos que tenían un diagnóstico histológico similar o igual, como estos dos, que eran los dos astrocitoma grado 2, pues vivían, como el caso A, 3 años, o como el caso B, 7 años. Nosotros veíamos que nosotros sí que metabolómicamente teníamos claro que este paciente
tenía un patrón metabolómico más benévolo, ¿no? o menos agresivo que este paciente. O sea, nosotros por la espectroscopía sí podíamos haber dicho que este paciente iba a vivir más que este. En cambio, por histología, pues no éramos capaces de diferenciarlo. Y siguiendo esta base, pues decidimos analizar, ya que teníamos toda esta experiencia en espectroscopía y en metabolómica, ver si por el análisis de los metabolitos podíamos predecir la supervivencia. Y efectivamente vimos que analizando la concentración de cada metabolito en la muestra tumoral, pues algunos metabolitos se relacionaban de forma muy potente, estadísticamente significativos, con la supervivencia del paciente. Aquí podéis ver una gráfica bastante más representativa que el mioinositol, la glicerofosforicolina y la creatina total pues tienen una relación directa con la supervivencia, y en cambio la glicina, la fosforilcolina, el glutamato, la alanina y la colina libre pues tenían una relación inversa con la supervivencia. Con esto decidimos hacer un árbol de decisiones haciendo un análisis de regresión. Entonces lo que vimos es que nosotros, siguiendo el patrón metabolómico de la muestra, podíamos decir en qué grupo iba a caer ese paciente, si en corta, intermedia o larga supervivencia. Entonces, un paciente con una muestra con mucho mioinositol, pues ese paciente casi seguro iba a vivir mucho, iba a estar en el grupo de larga supervivencia. Un paciente con un mioinositol bajo se iba a quedar en el grupo de corta o intermedia. Si además luego analizábamos la glicerofosforilcolina, éramos capaces de decir que si estaba alta, o si estaba por encima más que alta, por encima de un límite que nosotros habíamos establecimos estadísticamente, ese paciente iba a caer en el grupo de supervivencia intermedia. Y en cambio, si estaba baja, pues se nos iba a quedar entre medias, pero más probablemente en corta supervivencia. Y finalmente añadíamos al árbol la glicina, que era la tercera que nos discriminaba mejor, y obteníamos que con una glicina por encima del corte que habíamos establecido, o sea, alta para nosotros, éramos capaces de definir que ese enfermo vivía poco. Es decir, al final éramos capaces de saber qué pacientes, solamente con el patrón metabolómico de la muestra, éramos capaces de decir qué paciente iba a vivir, iba a estar en el grupo de larga supervivencia, o bien en el de intermedia, o bien en el de corta. Y finalmente lo que hicimos es hacer una matriz para comprobar nuestra capacidad de predicción, ver si realmente predecíamos también como pensábamos. Y esta es nuestra capacidad de predicción. En los pacientes que viven poco, pues éramos capaces de discriminar, de acertar en 18 de los 19 pacientes, es decir, en el 95% de casos casi acertábamos. Entonces predecíamos con este árbol que iba a vivir poco y al final ese paciente vivía poco. En el caso de un paciente que vivía intermedio, entre 1 y 7 años, pues éramos capaces de acertar, o acertamos en nuestra muestra, en 15 de los 19 casos. Y en el caso de una supervivencia larga, acertábamos en 6 de 8 casos. En definitiva, en global, nuestra capacidad, o sea, nuestro porcentaje de clasificaciones correctas era de cerca del 85%. Y finalmente miramos la literatura y vimos que éramos el único grupo que tenía gliomas de bajo grado y de alto grado con este número de pacientes, una serie tan larga correlacionando metabolómica y supervivencia, y que incluyese los dos. En definitiva, que la metabolómica, el análisis espectroscópico del metabolismo tumoral nos puede aportar información para tomar decisiones individualizadas siguiendo un árbol de decisiones en un paciente determinado, y puede complementar y nos debería servir para complementar la anatomía patológica a la hora de predecir la supervivencia y tomar decisiones terapéuticas con el paciente. Y nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Marisa. Sonia, despedimos entonces la sesión, que tenemos a los de base de cráneo empezando a entrar.